Buenos días, amada iglesia. Cuánto nos alegra poder estar nuevamente con ustedes, por estar aquí juntos en un domingo de bendición, en donde vamos a comenzar esta mañana dándole gracias a Dios por su amor incondicional, por su amor que no tiene fin, que si le ponemos mucha mente y le damos mucha lógica no entendemos cómo el amor de Dios es como es. Como lo dice esta canción que lo vamos a cantar ahora, un amor que deja a las 99 ovejas para irnos a buscar. Porque para Él somos tan valiosos que Él nos busca, que Él desea encontrar nuestro corazón, que Él desea que nosotros le demos nuestro corazón. Así que, amada iglesia, te invito a que cantes esta canción con nosotros, que hace parte de ese amor precioso que Dios ha dicho que tiene por nosotros, ese amor que Él es y que Él nos da. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y prueba las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah. Cuando enemigo fue, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas
monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hola familia, muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente por estos medios digitales y saber que Dios sigue haciendo cosas hermosas en cada uno de nosotros. Los invito a que cada uno estemos muy conectados con la palabra de Dios y que prestemos mucha atención a lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Dios les bendiga. Familia, muy buenos días. Qué bendición que el Señor nos permite que una vez más podamos nosotros unirnos de corazón, estar juntos en armonía, así sea a través de este medio virtual, pero como lo hacemos de corazón, eso es lo más importante. Y además unimos nuestro corazón para como iglesia unirlo al de Dios, y eso es a través de la palabra de Dios. A través de la palabra el Espíritu Santo obra en ti y obra en mí y nos une al Padre. Qué bendición tan grande que hoy Dios nos permite ver este nuevo amanecer, contemplar este momento, tener esta experiencia de este encuentro con Dios. Yo te animo para que, bueno, si no lo has hecho, pues en este momento compartas con tus contactos, compartas con tu familia esta gran bendición de este momento de congregación, este momento de alabar a Dios, de adorar a Dios y de acercarnos más a Él a través de su palabra. Vamos en este día a elevar una oración para colocar este tiempo en las manos del Señor y para darle gracias a Él por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará. Listo, oremos. Amado Padre, gracias te damos en este día por tu santa y maravillosa presencia en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Hoy pedimos, Padre mío, que tú intervengas, oh Dios, y nos ilumines para que tengamos el entendimiento necesario para comprender tu palabra, para atesorarla en el corazón y para, oh Dios, vivir para ponerla en práctica y así glorificar tu nombre. Gracias por cada persona y gracias por cada familia que se conecta, Dios mío. Oh Dios, que tu gloria sea sobre sus vidas, Señor. Que la unción de tu Espíritu Santo sea fluyendo en este momento, en este día y en este tiempo, Señor. Hoy suplicamos, Padre, que tú te glorifiques, oh Dios mío, y que tú ministres mientras nosotros, oh Señor, nos deleitamos en tu palabra. Gracias porque hay un pueblo que te alaba, hay un pueblo, oh Dios, que te exalta, hay un pueblo que te adora, hay un pueblo que te sigue y te sirve, hay un pueblo que te busca, Señor. Quieras tú en esta mañana, Dios mío, hacer tu obra, Dios. Sanar al enfermo, Dios mío. Fortalecer al débil, Señor. Levantar al caído, Dios mío. Y alinearnos conforme a tu propósito. Sigue formando, Dios mío, a través de la obra de tu Espíritu Santo. Sigue formando en nosotros el carácter de Cristo. Te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a leer de la palabra el pasaje que hemos escogido para que hagamos el estudio que hoy el Señor quiere que nosotros desarrollemos.
Hoy esta palabra la hemos titulado ¿Quién es el Cristo para ti? Esa es una pregunta que nosotros como iglesia tenemos que responder. Tenemos que hacérnoslas también. Tenemos que de alguna manera pensar en que si el Señor nos preguntara eso, pues ¿qué vamos a responder? Porque aquí en lo que vamos a leer ahora en Mateo 22, del versículo 42 al 46, Jesús mismo, 3 días antes de ir a la cruz, es quien hace esa pregunta. Y se la hizo a unos personajes que se conocen en la Biblia como los fariseos, que eran unos judíos que habían formado una clase social, pues eran religiosos, eran muy apegados a la ley. De hecho, el término fariseo en hebreo es separado, y ellos eran muy dados a la ley, pero también evocaban algunas cosas que no eran apropiadas, porque se fijaban más en lo externo que en lo interno. Y últimamente, en el contexto en lo que vamos a leer, ellos estaban con mucho rigor y con mucha intensidad haciéndole preguntas al Señor, pero las preguntas eran con mala motivación. Las preguntas eran intencionalmente dañinas porque buscaban respuestas equivocadas de parte del maestro con el fin de denunciarlo ante las autoridades. Pues bien, ahora ese día es el día martes, 3 días antes que al Señor lo crucifiquen, 3 días antes, el martes. Ahora es el Señor quien les hace esa pregunta determinante. Para ustedes, ¿quién es el Cristo? Y lo interesante es que después Él delimita más la pregunta, como quien dice, quiero buscar una respuesta certera de lo que está en su corazón, cómo ustedes ven al Cristo. Y entonces les dijo, ¿de quién es hijo el Cristo? Vamos a leer el texto en la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción de la Biblia más actualizada. Entonces nos va a dar un entendimiento pues más básico. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 42 de Mateo 22. ¿Qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Está hablando Jesús. Ellos contestaron, los fariseos, es hijo de David. Jesús le respondió, entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Nadie pudo responderle, y a partir de entonces ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Amén a esta palabra. Como decíamos, ahora los fariseos ya no son los que preguntan, ahora es el Señor quien les pregunta. Ellos son los conocedores de la ley, los conocedores de la Escritura. Y el Señor le hace una pregunta que es muy básica, que es general también. ¿Qué piensan ustedes del Cristo? ¿Qué piensan ustedes del Mesías? Recordemos que de hecho el nombre Jesucristo es un nombre que está compuesto por 2 palabras. En primer lugar, Jesús, que es en hebreo Salvador, y Cristo, que es Mesías. De tal manera que en algunas versiones de la Biblia la pregunta que hace el Señor, según está escrito, es ¿qué piensan del Cristo? Y aquí en la NTV la pregunta está redactada es ¿qué piensan del Mesías? Pero se refiere a lo mismo. Cristo y Mesías es lo mismo. Y la otra pregunta consecuente para delimitar la respuesta que el Señor espera que den aquí los fariseos es ¿de quién es hijo?
El Señor quería saber qué estaban pensando ellos. Para ellos, ¿quién era el Cristo? ¿De dónde procedía? Y ellos, ante estas dos preguntas, una general y una específica, ellos respondieron simplemente: es hijo de David. Y la respuesta no es apropiada. Y es lo que el Señor entonces en ese momento aprovecha para enseñarles, para precisarles a ellos y desde luego a los demás que estaban por allí escuchando, cuál era la respuesta correcta. Y qué hermoso, porque el Señor apela a lo que está escrito en el Salmo 110. Cuando el Señor dice: ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo, el Señor le dijo mi Señor. Y allí Jesús está tomando parte del Salmo 110, que vamos a estar necesariamente tocando más adelante. Y con esta precisión, Jesús a ellos los está alineando con relación a la respuesta, porque ellos están dando una respuesta que desde luego obedece más que todo a la descendencia de Jesús como humano. Pero el Señor les habla mucho más en el nivel de lo espiritual. Así que hay preguntas que merecen que pensemos y le demos una respuesta apropiada. De hecho, nosotros podemos vivir desconociendo muchas cosas, pero hay verdades y hay ciertos conocimientos que son básicos o fundamentales con los cuales uno debe vivir para poder vivir mejor. No alcanzamos a conocerlo todo. De hecho, un filósofo francés, René Descartes, llamado el padre de la filosofía moderna, que era matemático, investigador, etcétera, llegó a decir: daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro, refiriéndose a que nuestros sentidos nos engañan, con lo que nuestra comprensión y conocimientos son muy limitados, y que el ser humano ignora muchísimas cosas, trabajando con multitud de supuestos que no son ciertos. Siempre dice: vamos a poder aprender a hacer cosas nuevas. De tal manera que esa pregunta es como si hoy el Señor nos las hiciera a nosotros, la iglesia, y también a todo el mundo. ¿Quién es el Cristo? ¿Qué piensan de quién es el Cristo? ¿De quién es hijo? ¿De quién proviene? Y dependiendo de la respuesta, según lo que está en nuestro corazón, según lo que nuestra fe nos da, pues así nosotros vamos a vivir. Ellos tenían una respuesta que era limitada. Los fariseos, con su respuesta, están demostrando que tienen un conocimiento muy limitado acerca de realmente quién era el Mesías. Allí estaba delante de ellos. Era quien les preguntaba. Y ellos, de alguna manera, por su actitud de rechazo, por su actitud de confrontación, por su actitud de verlo como una amenaza, por su actitud de orgullo, por su actitud de altivez, dado el conocimiento que tenían, se limitaban a sí mismos. Y aquí, con la respuesta o con la aclaración, con la precisión que el Señor hace, el Señor nos hace saber a nosotros, entonces, por un lado, quién era el Mesías para los fariseos, pero por otro lado, quién era el Mesías para David. Y es muy interesante, porque en primer lugar, observemos, ¿quién es el Cristo o quién es el Mesías para los fariseos? Pues el versículo 42b nos lo dice. Ellos respondieron tajantemente: es
hijo de David. A lo cual el Señor viene y aprovecha y les cita aparte del Salmo 110, en el verso 43 y 44 que acabamos de leer de este texto de Mateo 22. Ahora bien, el Señor los confronta a ellos diciéndole, si David lo llama Señor, ¿cómo Él es su hijo? ¿Cómo el Mesías o cómo el Cristo va a ser hijo de David y nada más? Si el mismo David lo llama a él mi Señor. Quiere decir que el mismo David le estaba dando un rango de importancia mayor al que él tenía como rey, a el Cristo precisamente. Y eso es el argumento al cual apela Jesús. Interesantísimo por muchas razones. Pero es necesario considerar tres verdades que eran aceptadas, eran conocidas, creíbles y que estaban en la mente y en el corazón de todo el pueblo judío. Era un común acuerdo. Y esas tres verdades eran, número uno, que en medio de todo Israel, la mayoría de las personas aceptaban que el Mesías iba a ser descendiente de David. Lo segundo era que los hebreos aceptaban también como verdad incuestionable que solo existe un solo Dios, tal y cual como lo dice el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Jehová es un solo Dios. Escucha, Israel, Jehová es nuestro Dios. Él solamente es nuestro Dios. Y tercera verdad que era aceptada por los judíos, los intérpretes de la ley, los eruditos en las escrituras y los escribas dentro del pueblo de Israel aceptaban que el Salmo 110 había sido escrito por David y constituía un anuncio profético del Cristo que había de venir, o sea, del Mesías. Entonces, considerando esas tres verdades que estaban arraigadas en los judíos, vamos a continuar. Ya sabemos para los fariseos quién era el Cristo. Ahora, ¿qué nos dice Jesús acerca de quién es el Cristo para David? Vamos a detenernos un poco en esto. Para David, el Cristo es lo que está reflejado precisamente en el Salmo 110, al cual apeló Jesús para enseñarle a los fariseos. Ahora, David en el espíritu es que logra, que alcanza a llamar a Cristo Señor. Hay que tener en cuenta que David, además de ser un rey, Dios lo usó también como profeta. De hecho, en los últimos momentos de vida de David, según dice el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, verso 22, dice, el Espíritu del Señor habla por medio de mí, sus palabras están en mi lengua. O sea, David recibía inspiración del Espíritu Santo. Era un rey, pero también era un profeta que recibía inspiración y escribía lo que en inspiración recibía de parte del Señor. Hecha esta aclaración, entonces veamos cómo el Salmo 110 es una máxima expresión de un hombre que está inspirado por el Espíritu Santo. Fue escrito por el rey David y fue escrito a más de 1000 años antes de Cristo. Y es admirado este salmo por muchos que han llegado a decir que es una de las profecías más claras acerca de Jesús como Mesías. Lo que el Salmo 110 nos muestra es una visión que recibe el rey David siendo rey, siendo autoridad,
inspirado por el Espíritu Santo, donde él escucha a Dios o a Yahvé hablar acerca del Mesías, o sea, del Cristo. Es decir, aquí está la Trinidad interactuando en esta visión que recibió el rey David, porque el Espíritu Santo inspira a David, como acabamos de citarlo. Pero además de eso, David en esa visión alcanza a escuchar a Dios, Yahvé Dios, hablándole al Mesías, al Cristo. Entonces está el que inspira en la visión, está Dios hablando. ¿Y a quién le habla? Bueno, le habla al Cristo. Ahí está la Trinidad interactuando. Interesantísimo. Revisemos los primeros versículos del Salmo 110 y vamos a mirar cómo es de maravilloso este salmo, que es, valga la pena repetirlo, el que usa Jesús para darle el argumento y dar la enseñanza, impartir la orientación que hasta ese momento desconocían los fariseos. El Salmo 110 en el versículo 1 dice: el Señor le dijo a mi Señor, ahí está lo que hablábamos: siéntate en lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice el Señor a mi Señor? Lo que habla el verso 1. Bueno, aquí aparece en el hebreo como dos palabras diferentes. Esto de Señor a mi Señor no es la misma palabra. La primera palabra corresponde a Jehová Yahvé. Es el nombre de Dios que los judíos asimilaban, comprendían. Y la segunda la palabra Señor, la segunda es como Adonai, que significa amo, que significa soberano, que significa Señor, alguien que tiene el control, alguien que gobierna. Ahora, David reconoce en su visión que el Mesías es diferente a Yahvé. Por eso dice: el Señor a mi Señor. De tal manera que Yahvé dice, y lo que dice Yahvé es: yo me encargaré de colocar en orden las cosas. Tus enemigos estarán a tus pies. Está hablándole Jehová Dios, Yahvé, a el Señor, a Jesús, al Mesías. Entre tanto, tú estarás sentado a mi diestra. Y esa es una posición de exaltación, de honor y de mando. Ya Jesús está en calidad de Señor y de Rey, y en el trono, y rechazar a este rey, rechazar a este señorío no va a alterar el orden de Dios. Eso es lo que está diciendo allí la palabra. Ahora, la palabra Adonai es la misma palabra que aparece en Deuteronomio 6:4 que antes mencionábamos también. Entonces, ¿cuál es aquí la relación de David con Jesús? ¿Cuál es la relación de David con Jesús? ¿Jesús es su hijo o Jesús es su Señor? Jesús tiene naturaleza humana, desde luego. Es descendiente de David y tiene naturaleza divina. Jesús no comenzó a existir con José y María. Él es eterno. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Jesús ya existía antes de la creación del mundo. Antes que David es Jesús. Por eso David le dice: Jehová Yahvé le dijo a mi Señor. Ahora bien, David ve a su Señor expandiendo su reino, inclusive incursionando al terreno enemigo. Es lo que dice el versículo 2. En este reinado que está estableciendo el Señor sobre la tierra,
no solamente Él cubre a los suyos, no solamente cubre a su iglesia, sino que Él va al territorio del enemigo. Él va en avance para que las tinieblas retrocedan y Él allá en el territorio del enemigo le derrota y le domina. Eso es lo que está diciendo el salmista. Adicionalmente, hay una revelación en cuanto al plan de qué manera va a hacer que la gente se va a ir uniendo a este reinado. Y dice en el verso 3 que es de manera voluntaria, los que se disponen a seguirle y a servirle. Gloria a Dios. Ahora, para ti, ¿quién es el Cristo? Es lo que ahora corresponde que nosotros meditemos. Para ti, ¿quién es el Cristo? Ya habiendo visto quién era el Cristo, quién era el Mesías para los fariseos y habiendo visto quién era el Cristo para David, entonces pues nos corresponde ahora que miremos para nosotros quién es el Cristo. ¿Qué tendríamos que decir? Pues miren, la Biblia nos muestra a nosotros, hasta a través del escritor de Hebreos, algo bien interesante acerca de quién es el Cristo. Y está en Hebreos capítulo 10, a partir del verso 11. Allí nos dice que Él es un rey que gobierna en el corazón de las personas y es un sacerdote eterno. En el Salmo 110, David, en la visión que recibe del Espíritu Santo, él ve a su Señor también como un sacerdote en el orden de Melquisedec. Eso dice en el versículo número 4. Y el escritor de Hebreos, en el capítulo 10, hace precisamente como una lectura, una interpretación de ese Salmo 110. ¡Qué maravilloso! El escritor de Hebreos, en esta interpretación del Salmo 110, nos dice varias cosas. Número 1, los sacerdotes nunca se sentaban, siempre estaban de pie ofreciendo sacrificios por los pecados, mientras que nuestro Señor Jesucristo es diferente. ¿Por qué? Porque miren que en el verso 12 dice que Jesús, como sumo sacerdote, se ofreció una sola vez como sacrificio por todos nuestros pecados y se sentó a la diestra del Padre, según dice el versículo 12 de ese capítulo 10 del libro de Hebreos. Luego, el escritor de Hebreos, en el versículo 15 y 16, apunta a que Jesús gobierna en nuestro corazón. Qué hermoso esto. El gobierno del Señor no es de este mundo. El gobierno del Señor para nosotros, según lo que escribió David en su inspiración y quedó registrado en el Salmo 110 y que ahora la Biblia nos muestra a través del escritor de Hebreos en este capítulo 10, es que el gobierno de nuestro Señor es en los corazones. Es en tu corazón y es en mi corazón. Bendito sea Jesús. Pero ¿qué pasa? Como todavía estamos en naturaleza humana también, somos espirituales y somos humanos, el pecado de alguna manera está en nosotros. Y ante eso, entonces, el escritor de Hebreo apunta a algo más. En el verso 17 y 18, dice que Jesús también es sumo sacerdote delante del Padre. Él está mediando. Recordemos que la labor de un sacerdote es la labor de mediador delante de Dios. Y eso es lo que justamente ahora ve el escritor de Hebreos, de la misma manera como lo vio en su inspiración que le dio el Espíritu Santo también al rey David. En el Salmo 110, el escritor de Hebreos nos dice en los versos 17 y 18
que Jesús es sumo sacerdote y en esa labor Él está ahora, hasta el día de hoy, y Él estará en esa labor hasta que Él venga, intercediendo por ti y por mí. Porque aunque Él gobierna en nuestros corazones, el pecado todavía está en nosotros por nuestra naturaleza humana. Y entonces, si en algún momento tú has fallado, si en algún momento tú llegas a fallar, quiera Dios que no, si en algún momento tú llegas a caer, quiera Dios que no, recuerda que Jesús está intercediendo en el trono de gloria por ti y por mí. Jesús está diciéndole al Padre: yo fui a la cruz y pagué por él también, y pagué también por ella. Yo fui a la cruz y pagué por ellos. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús, el Mesías, el Cristo de la gloria, es el que debe gobernar tu vida. El que también con ese gobierno viene la bendición de Él constituirse en un sacerdote y en calidad de sumo sacerdote para intermediar permanentemente en favor de nosotros. Pero además de eso, nuestro Señor es un rey que nos hace reinar con Él. Y mire qué hermoso lo que dice Apocalipsis en el capítulo 3, verso 21. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, porque Él está en el trono de gloria a la diestra del Padre. Y mire con qué autoridad Él habla ahora. Al vencedor. O sea, si tú permaneces firme en la fe, si tú permaneces valorando lo que Dios ha hecho en ti, si tú permaneces con la mirada puesta en Jesús, entonces tú vas a ser un vencedor. Y Él dice: le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí, dice el Señor, y me senté con mi Padre en su trono. Aleluya, gloria a Dios. Hoy hay vencedores que se están sumando al que ya venció, que es Jesús. Tú eres uno de esos vencedores. Tú eres una de esas vencedoras. Tú, amada iglesia, eres vencedora en el Señor. Noten la autoridad con que el Señor, nuestro Dios, el Señor Jesucristo aquí tiene toda la potestad para decir: yo haré sentar conmigo en mi trono a los que venzan. Aleluya. Por lo que ya hizo Dios y lo que ha prometido hacer, vale la pena perseverar hasta el final. Vale la pena perseverar en seguir creyendo que Jesús es Señor y Salvador, que Él es el Mesías, Él es el Cristo enviado por Dios para salvar al mundo. Y nota también lo que dice Apocalipsis 5:5. Fue Jesús quien dignificó el linaje de David. Y esto da mayor claridad a lo que en este día hemos estado meditando. ¿Quién es el Cristo? Pues mira lo que dice Apocalipsis 5:5 en esa revelación que el Señor le dio al apóstol Juan. Dice: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá, Él es el que ha vencido. Él es el que ha vencido. Aleluya. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. O sea que quien le da en realidad valor, quien dignifica, quien levanta al linaje de David es el Señor Jesucristo y no es lo contrario. Gloria a Dios que nos enseña. Gloria a Dios que abre nuestros ojos espirituales a su verdad.
Gloria a Dios que abre nuestros oídos. Gloria a Dios que llega a nuestro corazón en el momento en que más lo necesitamos. Gloria a Dios que muchas veces nos sacude, que muchas veces permite que seamos estremecidos. Gloria a Dios que nos hace detenernos en la vida para que miremos hacia Él. Gloria a Dios porque ha demostrado su grande amor por cada uno de nosotros. Para ti, ¿quién es el Cristo? Para ti, ¿quién es el Cristo? Sabes, es una pregunta que necesita una respuesta apropiada. Y aquí nosotros por la palabra hemos visto quién era el Cristo para unos religiosos del momento, que eran los fariseos, que se congregaban, que hacían ayuno, que hacían vigilia, que hacían esto y lo otro, que eran muy religiosos y eran muy apegados a la ley, pero no estaban conectados en el Espíritu, no estaban alineados al propósito del Señor. Lo tenían allí enfrente al que era el Mesías, y por su actitud, y hoy la actitud de mucha gente, hoy la actitud de muchas personas, no solamente en la iglesia, en el pueblo de Dios, sino en el mundo, es de rechazo contra Dios, es de rechazo contra el plan de Dios, es de rechazo contra Jesús, que al día de hoy nosotros tenemos mayor revelación que la que tuvieron en el pasado las personas que vivieron en el Antiguo Testamento, porque ya nosotros vimos que el Mesías vino, ya nos fue revelado y ya sabemos que Él venció en la cruz, y ya sabemos que Él resucitó, y ya sabemos que Él volverá, y eso está anclado en nuestro corazón como una firme y segura esperanza. Así que qué bueno que nosotros podamos responder desde el corazón quién es el Cristo. Vamos a responderlo nada más teológicamente, vamos a responderlo nada más en la teología, en la religiosidad, o lo vamos a responder por lo que realmente estamos creyendo en el corazón. El Señor nuestro Dios ya sabe la respuesta, ya Él sabe cuál es la respuesta, pero Él hoy nos está hablando para alinearnos con lo que está en su corazón, para conectarnos con lo que está en lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Bendito sea Jesús en este día por esta palabra. Bendito sea Jesús. Y cómo no hemos de hablar nosotros de este Cristo, cómo nosotros no hemos de hablar de este Salvador que nos ha dado vida física y nuevo nacimiento, vida espiritual. Cómo nosotros no hemos de hablar del que nos amó primero y nos sigue amando y ha prometido amarnos por siempre. Si hay de quien hablar, hablemos de Cristo, hablemos de su obra, hablemos de que Él fue anunciado antes de venir y Él vino y ya Él volverá, porque Dios a través de Él hará su obra. Él quiere reinar en los corazones. Así que oremos en este día. Padre, gracias te damos, Dios, por lo que tú hoy has hablado en nuestras vidas. Gracias porque nos has hecho conocer y entender quién es el Cristo. Nos has hecho, oh Dios mío, nuevas personas, oh Dios, a través de tu obra en nuestros corazones. Padre, permite que nosotros podamos vivir consecuentemente a esta verdad, que sabiendo ahora quién es el Cristo, Dios mío, lo debemos a conocer, Señor. Vivamos, oh Señor, en el estándar de ese Jesús, oh Dios mío, que tú, Señor, nos permitiste conocer. Los fariseos tenían como mayor estándar a David y no veían uno mayor.
y el mayor estaba delante de ellos, Dios. Padre, permite, Señor, que en toda nuestra nación y en las naciones, Dios mío, oh Señor, se pueda llevar el mensaje, Dios mío, de salvación, se pueda llevar el mensaje del evangelio que salva, el evangelio de Jesús. Obra, Dios mío, con poder, Señor. Obra, Dios mío, para que los que se han apartado vuelvan, Dios mío. Para los que no te conocen, Señor, te puedan conocer, Señor. Despliega, Dios mío, oh Señor, tu ejército de ángeles. Despliega, oh Dios mío, a tu iglesia, Señor, por los diferentes medios, Señor, para que haya familias que sean restauradas, para que hayan vidas, oh Dios, que, oh Señor, se vuelvan a ti. Te lo pedimos y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, bendecidos para bendecir. Que Dios siga haciendo su obra. Y ya sabemos, el Cristo venció. Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros y es bueno saberlo. Por eso queremos que sigas conectado con tus grupos pequeños. No te descuides de esto porque Dios quiere algo precioso para ti. También queremos invitarte a que sigas conectado con nuestras redes sociales y con nuestra página web cfebaq.org. Allí encontrarás siempre contenido edificante. Dios sigue siendo fiel contigo. Por eso queremos invitarte a que sigas siendo fiel tú también. Así que puedes consignar en esta cuenta de aquí debajo tus diezmos, ofrendas, primicias, donaciones, siembras, lo que hayas dispuesto para el Señor. Que Dios te continúe bendiciendo. Un abrazo gigante.